Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 18 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y oraron y lamentaron y ayunaron toda la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros serán que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue su amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Iniciamos el segundo libro del profeta Samuel y comenzamos con la noticia a David sobre la muerte de Saúl. Le cuentan cómo sucedió, cómo murió, y vemos cómo David, en su inmenso respeto para con Saúl, aún él venga la muerte de Saúl, porque mata a la amalecita que se había apoyado sobre Saúl, aunque Saúl se lo pidió. Pero David siempre tuvo ese respeto de no ir en contra del ungido de Jehová, y por esa razón él lo mata. Y vemos cómo David, pues honestamente nos enseña
su humildad, su sencillez, su lealtad al rey y su respeto a las cosas que Dios elige hacer. Luego de darse cuenta de eso, él escribe como, digamos, un poema por Saúl y por Jonatán. Les hace ver los valientes que eran. Pide que nadie lo olvide, que sea conocido aquello en todos lados sobre la calidad de guerrero que había sido Jonatán y Saúl. Independientemente a que Saúl haya intentado matar a David y lo haya perseguido todo el tiempo, David no olvida que Saúl era el ungido de Jehová. Lo endecha, lo lamenta y hacen ayuno, dice, hasta la noche. Y hace una referencia en cuanto a Jonatán como amigo, casi un hermano, y que lo amó tanto, hubo un amor tan puro, tan sincero. No nos confundamos con las palabras, pero el amor entre personas como amigos puede surgir extrañablemente más que cualquier otra cosa, y pues David se lo hace ver pues en esta endecha que Jonatán fue algo excelente para con él, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aplicar a nuestra vida? La lealtad de David, que a pesar de que era perseguido, a pesar de que Saúl buscaba matarlo, él nunca buscó, nunca intentó, nunca quiso hacerle daño a Saúl. Lamenta, le duele mucho su muerte y, como lo dijimos, mata al que había matado a Saúl. Lo venga. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. Entonces, las decisiones que Jehová toma sobre alguna persona, nosotros tenemos que aprender a respetarlo. No somos quienes para juzgar el por qué y para qué Dios lo ha llamado o Dios lo ha puesto en algún lugar, en algún puesto de preeminencia, en algún liderazgo. Nosotros tenemos que aprender. Dios lo decidió, Dios lo hizo así, entonces que así sea, y respetar aquellas decisiones. David lo hace, David respeta, y David aún llora por la muerte de Saúl, a pesar de que Saúl había intentado matarlo, lo había buscado, lo había perseguido, lo había hecho, digamos, la vida imposible persiguiéndolo todo el tiempo. Sin embargo, David reconoce, y eso es lo que tenemos que saber reconocer nosotros hoy en día. Reconocer los ungidos de Jehová, reconocer los liderazgos que Dios pone en cada lugar. Dios sabe por qué y para qué los pone. Posiblemente no sean de nuestra misma idea, posiblemente no actúen como nosotros queremos que actúen, pero son los que Dios ha puesto, son los que Dios eligió, y eso hay que respetarlo, porque es una decisión de Dios, no del ser humano. Hermanos, honestidad, lealtad es lo que nosotros debemos de tener, principalmente hacia Dios, ser leales a Dios, ser firmes en buscar de Dios y saber que si Él nos escogió para estar en un lugar, trabajemos, luchemos por lo que Dios nos ha mandado hacer. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.